Quiero que prestes atención a lo que Dios está queriendo decir de esta mañana. Él ya está hablándonos a través de todo lo que mueve Dios. Los cánticos que Él ha movido para que sean cantados esta mañana, el tema de cada uno de ellos. A través de eso Dios nos está hablando. Él está diciendo que Él es el proveedor, Él es el poderoso, que Él tiene todas las cosas bajo control. Está alimentando nuestros corazones con esas verdades. Y nosotros tenemos que recibir esa palabra y tenemos que confiar en la verdad de esa palabra. Tenemos que aprender a descansar en nuestro Dios. Tenemos que aprender a temer a nuestro Dios. Ahora quiero que estés atento a lo que Dios quiere hablarte a través de este mensaje. Vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 2. Y vamos a continuar con lo que hemos estado hablando de Samuel la semana pasada. La semana pasada hemos estado hablando que este Samuel era el bendecido fruto de un vientre estéril. Y este Samuel fue la respuesta milagrosa de una oración de fe que vino de un corazón quebrantado. Este Samuel también ha sido la ofrenda ofrecida a Dios por un corazón agradecido. Y también Samuel vivió de una forma que honró y glorificó el nombre de Dios. Samuel era una nueva esperanza para restituir el orden del culto que estaba dañado en su momento, en su entonces. Y Samuel, producto milagroso de un vientre estéril, nos hace pensar en nosotros mismos, que también somos el fruto bendecido de un vientre estéril. La palabra de Dios compara a Sara con la libre y que recibió el hijo de la promesa. Y nos dice que nosotros también tenemos una madre. El Señor Jesús hizo que la madre nuestra, que era la Jerusalén de arriba, lo menciona así Pablo, ella ha dado a luz a este grupo por la fe y para ser libres en Cristo. Así que nosotros tenemos una semejanza con este Samuel. No era que estemos aquí, pero Dios en su infinito amor y plan nos ha involucrado para que nosotros también seamos salvos y herederos de toda la gracia y gloria que Él tiene. Así que tenemos una similitud con Él. Y nosotros estamos llamados a hacer para la gloria de Dios. Nuestras vidas tienen que ser para glorificar a Dios. Y esa es la verdad que tiene que repetirse en nuestra mente una y otra vez. Jesús dijo en Juan 14:13, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Al final de cuentas, nuestras vidas y todo lo que Jesús nos puede dar es para la gloria de Dios, para glorificar a Él. Así que nuestras vidas tienen esa meta, ese propósito de glorificar a Dios. Y nos dice, pide todo lo que tú quieras en mi nombre. Y yo creo que ninguno de aquí estaría de acuerdo con esta proposición, con este ejemplo que voy a dar. Imagínense a uno de ustedes, cualquiera, niño, joven, adulto, que le diga a Dios en oración, Dios mío, Señor, tú sabes que es importantísimo para mí tener un móvil de última generación. Los demás no lo entienden, Señor, pero es importantísimo para mí. Y yo quiero que tú me lo des, porque este móvil me va a ayudar a distraerme y a no leer tu palabra, porque este móvil me va a quitar tiempo para orar, porque este móvil lo usaré aquí en la iglesia para distraerme, para no escuchar a lo que están haciendo ni cantando, sino para estar en comunión con mis amigos del móvil. Yo creo que ninguno de aquí lo diría, ¿verdad? Pero sin embargo lo hacen. Así glorificamos a Dios. Así somos el fruto bendecido de un vientre estéril para la gloria de Dios. Si tenemos un temor muy bajo de Dios, si tenemos un respeto por los suelos de parte de Dios, ¿vivimos para agradarnos a nosotros? ¿Para qué venimos y para qué vivimos el resto de los días? Para nuestro Dios. Y fíjense que esto no solamente ocurre en esta iglesia. En la mayoría de iglesias
está sucediendo esto mismo. Hablo de las distracciones, hablo del despropósito con el que vienes, hablo de la falta de interés que tú tienes para con Dios y una serie de circunstancias que es contrario a lo que Dios quiere de ti. Imagínense, hablando de los móviles, que hay iglesias que tienen que invertir dinero en poner bloqueadores de señales para impedir el internet en sus congregaciones, porque sus congregaciones no hacen caso. Se les dice una y otra vez y no hacen caso, y tienen que llegar a ese punto. Así que vamos a ponernos en la fila correcta y que Dios hable a nuestros corazones para ver qué estamos haciendo en nuestra relación con Dios, en nuestro trabajo aquí en la iglesia, presentándonos delante de Dios. ¿Para qué realmente nos estamos presentando a Dios? Verso número 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En primer lugar, ¿quiénes eran estos hijos de Elí? Pues Elí y sus hijos eran descendientes de Aarón. Dios tuvo un trato especial con esta tribu, con la tribu de Leví. De los 3 hijos que tuvo Leví, Dios escogió a Coat. Y de Coat viene Aarón. Y Dios escogió a Aarón y le dio una promesa. Le dijo: tus descendientes serán mis sacerdotes para que me ministren aquí en la iglesia. Ellos tendrán un uniforme especial, ellos tendrán un trabajo especial. Los demás levitas también están llamados, pero no de esta forma. Los demás hay muchas cosas para hacer en relación a mí y a mi servicio, dice Dios. Hay que limpiar, hay que controlar el tiempo, hay que tener las alabanzas, hay que leer la palabra de Dios a la gente, hay que traer agua, hay que quitar las cenizas después de los holocaustos, una serie de trabajos. Y en eso estaban involucrados los levitas y trabajaban por turnos. Pero los descendientes de Aarón tenían un trabajo especial en la casa de Dios, en el templo. Eran los sacerdotes especiales de Dios. Y Elí y sus hijos eran de esa línea. Y había una promesa que Dios le había dado a Aarón: de ti apartaré una descendencia especial para que siempre me sirva. Y aquí encontramos a estos hombres, a sus hijos, a los sacerdotes, con una descripción tremenda. Estos hombres eran sacerdotes de Dios y eran impíos. Pueblo, iglesia, que Dios no te encuentre a ti también siendo impío. Perteneces a Dios, has sido redimido por la sangre de Jesús, pero sin embargo puedes tener una calificación de impío. En lugar de ministrar la verdad de Dios a la gente que no conoce, o de animar al pueblo que no estaba tan en contacto con Dios, de animar, de recibir sus ofrendas, de decirle que sean respetuosos con Dios, que sean consecuentes y obedientes para con Dios. Esa era la labor del sacerdote, acercar al pueblo para con Dios. Y sin embargo, estos sacerdotes que tenían el privilegio de estar muy cerca de la presencia de Dios, porque ministraban en el templo, y en el templo, en el tabernáculo, ahí había un lugar especial, el arca del pacto, que simbolizaba la presencia misma de Dios. Y tenía que ocurrir cosas especiales alrededor de ellos, y ellos no se daban cuenta. ¿Cuántas cosas han estado sucediendo en esta mañana aquí en este ambiente? ¿Te has dado cuenta de cómo Dios habla a nuestros corazones? De cómo Dios trata con nosotros. ¿Has percibido o has pasado de eso? Ni cuenta te has dado que Dios ha querido hablar esta mañana. Y estos hombres tenían al lado la presencia de Dios. Y eran impíos, no se daban cuenta, no recibían nada de esas cosas. Y también el otro adjetivo para ellos eran: y no tenían conocimiento de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuán bajo se puede caer? Se puede esperar eso de cualquiera del pueblo, pero de los sacerdotes, que ni siquiera conozcan a Dios. Y es que para amar a Dios hay que conocerlo no solamente en lo teórico, hay que amarlo en la parte experimental, en la parte vivencial. Tú tienes
que pedirle si no tienes un encuentro con Dios, si todavía Dios no se ha mostrado a ti como real, haciendo cosas. Tú tienes que decirle: Señor, muéstrame, porque yo no quiero ser un ignorante de quién eres tú. Y no me basta la letra, yo tengo que experimentarte. Eso lo que tú dices, yo tengo que verlo en mi propia vida. Tenemos que conocer a Dios. ¿Saben? Esas experiencias con Dios crean en nosotros una riqueza y un acercamiento a Dios que no te lo da cualquiera. Uno que solamente conoce a Dios en lo teórico, por lo teórico lo tumban. Pero uno que ha tenido experiencias con Dios dice: no, porque yo sé que Dios es real por esto, por esto, por esto. Porque Dios te lo ha demostrado. ¿En dónde? ¿En qué campo? En el campo de la experiencia. Solo que le faltaba a estos hombres. Solamente tenían oídas de Dios, pero no había una relación con Él. Desconocían quién era ese Dios. No tenían el conocimiento de Jehová. Los siguientes 2 versos van a describir un error en la práctica de su comportamiento sacerdotal. Versos 13 y 14 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, el lugar donde estaba levantada el tabernáculo. Encontramos instrumentos útiles de cocina, como por ejemplo un caldero, un perol, una olla, una marmita. Objetos que jamás Dios había mandado. Era una invención de estos sacerdotes. ¿Cómo se presentaban las ofrendas a Dios? Aquí había un sitio elevado, un altar con un enrejado de metal, y ahí se amontonaba la leña. Y si se traía un animal que era para Dios, y se cortaba en trozos y se quemaba. Pero el sacerdote decía: ¡qué desperdicio! Además, Dios no lo va a comer. ¡Qué desperdicio quemar esta carne! Se habían creado sus peroles, sus ollas, y ahí ponían la carne después de haberle quitado la piel, la cabeza, las patas y los intestinos. La carne con su grosura, que se vaya friendo, que se vaya cocinando. Y después venían con un garfio de 3 dientes y sacaban todo lo que podían para comérselo. Dios no había mandado eso, se estaban robando las ofrendas que le pertenecían a Dios. Oiga, esta es una iglesia, no es un restaurante. Y estos hombres hacían esas cosas para provecho personal, para beneficiarse ellos. Iban en contra de Dios. Porque hay muchas iglesias ahora que se han construido sus propios peroles. Porque todas las riquezas que la gente quiere darlo para la obra de Dios, primero cae en un gran depósito, donde estos líderes o famosos predicadores primero ponen su perol. Todo cae aquí. Y todavía le dicen a Dios: Dios, todo esto es para ti, así que ahí te lo envío, todo lo que tú agarres para ti, lo que cae para mí. Imagínense, yo he visto a iglesias saqueadas por esos tipos. Conozco a 2 personalmente. Predicadores ambulantes que llegan a una iglesia, se dan un gran renombre ellos, y le dice: pastor, Dios me ha enviado por aquí para traer una palabra. Ah, sí, bueno, dala. Pero sabes que yo necesito y voy a recoger las ofrenditas para que me sirvan. Ah, ya, muy bien. Y ese hace una predicación motivadora que agarra y trasquila a todas las ovejas. Se lleva incluso los ahorros que tienen ellos en los bancos. He visto a gente así, que crean sus propios peroles para que la gente ponga ahí. Y no es para Dios, para ellos. Siguiente 2 versos, el 15 y el 16, habla de otro problema en lo que ellos estaban incurriendo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote,
porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después que tome tanto como quiera, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera te la quitaré por la fuerza. Dios sí había establecido algo al respecto, y era referente a las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz que la gente traía, el sacerdote tenía que quitarle la piel, la cabeza, las patas, y después quitarle toda la grosura, toda la grasa metida en los riñones, en todas estas partes de las vísceras. Todo eso se tenía que sacar y quemar. Porque Dios había establecido en Levítico 3 y Levítico 7 que toda la grosura es para Jehová. Es de Él. Que ningún hombre se atreva a comer grasa, porque toda grasa es para Dios. Tal vez nos protegía Dios a nosotros de no estar comiendo grasa animal. Pero la orden de Dios era, primero se quema toda la grosura, y después al sacerdote que oficiaba, que recibía y hacía el sacrificio, él se quedaba con la espaldilla derecha, le daba un pedazo de carne. Pero esta gente aquí no quería esa carne magra, sola, quería con su grosura. Decía, no, yo quiero antes. Y tomaban la mejor parte del animal para ellos. Y lo que quedara, ya a Dios. ¿Nos hace recordar eso a lo que Dios ha establecido también entre nosotros? Dios nos da los bienes y las riquezas y la provisión de cada día. Si Dios hubiera dicho, mira, yo te voy a dar, yo te voy a proveer, pero el 50% para ti y 50% para mí. Pero sin embargo, Dios, que es tan bueno, nos ha dicho, te voy a dar, y lo divides en 10 pedacitos. Tú quédate con 9 y a mí dame 1. Y somos tan sinvergüenzas que nos comemos los 9 y también nos agarramos el pedazo que le pertenece a Dios. No nos conformamos con lo que Dios nos ha dado o lo que nos pide. También queremos esa parte. Por eso es que andamos como estamos, que nos falta. Porque recibimos de Dios, pero para hacerlo, ¿cuánto nos cuesta? Le robamos a Dios, nos quedamos con la parte que le pertenece a Dios. Por eso estamos como estamos. En el verso 17 dice, y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios está calificando como muy grande el pecado y dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo tropezar al pueblo. El hacer tropezar a alguien es muy mal visto por Dios y tiene un castigo especial. Aquí Dios lo califica como muy grande pecado, que el comportamiento de estos sacerdotes estaba hiriendo al pueblo, para que el pueblo menosprecie las ofrendas ofrecidas a Dios, para que el pueblo ya no venga con ese gusto, con esas ganas de ofrecer a Dios, de dar una parte si quería y otra parte si no quería. Ya el pueblo estaba dejando de ofrendar a Dios por causa de los sacerdotes. Pueblo, Jesús habla también acerca de ser piedra de tropiezo. En Mateo capítulo 18, versos 6 y 7, Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se atase al cuello una piedra de molino de asno y que se tire a lo más profundo del mar. Imagínense cómo Dios mira el hacer tropezar a otro. Y Jesús hace un lamento. Hay pocas cosas en las que Jesús se lamenta y una de estas es esta. Y lo dice así, ¡ay! ¡ay! ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Y después dice, ¡ay, ay, 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 ay! De aquel por quien viene el tropiezo. ¡Ay de aquel causante de tropiezo hacia los demás! Es muy importante que tú lo pienses. Tu presencia aquí anima al que está al lado a buscar de Dios. Cuando el que está a tu lado te ve a ti, cuando quieres distraerte, jugar o conversar, se endereza a esa persona y dice, no, me concentro en Dios porque para eso he venido. ¿O eres tú el que anima al otro a menospreciar la presencia de Dios,
a menospreciar el temor hacia Dios, el respeto hacia Dios. Es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta el no ser tropiezo a mi compañero para que él caiga en una posición así de desprecio hacia Dios. Cuán importante es esto, de no hacer tropezar a otros. Cuando tú estés aquí en la iglesia, no distraigas ni hagas tropezar a tu hermano que está a tu lado. Anímalo a mirar a Dios, a respetar a Dios, a entregarte a Dios. No lo distraigas para el juego. Siguiente verso. 4 versos aquí que son una especie de un paréntesis. Dice, del verso 18 a 21. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí, el sacerdote, bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas más. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Un paréntesis para mostrarnos el otro lado de la moneda. Por un lado están sus sacerdotes haciendo de las suyas, cayendo en impiedades. Y por otro lado nos menciona a Samuel, que crecía delante del Señor. Ana había concebido por la misericordia de Dios solamente un hijo, a Samuel, y ya no concibió más. Pero cuando Elí ora, Dios se acuerda de Ana y le dio 5 hijos más, 3 hombres y 2 mujeres. Quedó sanada Ana de esta esterilidad, quedó reivindicada, orgullosa de ser madre. Pero aparte de eso, Samuel, este jovencito que fue ofrecido a Dios, iba creciendo delante de Dios. ¡Qué hermoso es esto! ¡Qué hermoso es que Dios dijera de cada uno de nosotros: él o ella está creciendo delante de mí! Bendito nuestro Dios. Y aquí Dios nos está diciendo que Él tiene un plan B. Porque si los suyos no cumplen con lo que Dios está esperando que cumplan, los quitará y traerá a otro en su reemplazo. Porque Dios nunca pierde. El que pierde somos nosotros. Si todos nosotros aquí nos echáramos a perder, Dios nos eliminaría a todos y traería gente nueva conforme a su corazón. Porque Dios sigue adelante con sus planes. Él no pierde. Los que perdemos somos nosotros. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí, el sumo sacerdote y a la misma vez el padre de estos muchachos, estaba enterado de todas las tonterías que ellos hacían y no hacía nada y no actuaba. Sabía del desprecio que tenían para con Dios en su forma de hacer las cosas, de cómo menospreciaban las ofrendas de Dios, de cómo afrentaban a Dios y de cómo eran tropezadero para el pueblo de Dios, y más aún ultrajaban, violaban y fornicaban con las mujeres piadosas que se quedaban a dormir en la puerta del tabernáculo. Oía de todas estas cosas, pero no actuaba. Los siguientes 3 versos nos quiere decir cómo es que él actuaba. Y por más que lo leas aunque sea con cólera, no hay el sentido aquí de corrección. Verso 23, 24 y 25 dice: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán.
Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no lo oyeron, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. También con esa forma de amonestación que más parece suplicarles a los muchachos. Él era el sumo sacerdote, debería cortar estas cosas, debería actuar, debería tomar decisiones, sacarlo del ministerio y colocar gente nueva. Sin embargo, como dicen, ¿no? Los padres se vuelven tontos con los hijos y les consentía en el pecado. Y Jehová tuvo que intervenir y había decidido hacerlos morir a estos muchachos, porque ya no oían a nada. El padre les decía, y yo le decía, más tarde te llamo para que me digas a la hora que voy a dormir, para que agarro sueño con el cuentito que me estás diciendo. No hay autoridad, no hay castigo, no hay cambios. Verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Nuevamente lo contrasta con Samuel. Mientras que estos hombres eran impíos y ya no querían cambiar, y había una condena de Dios sobre ellos, por otra parte, Samuel estaba alcanzando nuevas cosas. En el verso 21 vemos que él estaba creciendo delante de Jehová. Y aquí lo encontramos que no solamente crecía delante de Jehová, sino que era acepto delante de Dios y acepto delante de los hombres. Ese es el Dios que tiene el control de todo. Dios podría decir, todo va saliendo de acuerdo a lo planeado, porque Dios tiene el control de todo. Los siguientes versos es la sentencia que Dios trae a través de un profeta. Desde el verso 27 hasta el final, dice: y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué las has pisoteado? Ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. ¿Y qué has hecho? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Todos iban a morir jóvenes. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y por un bocado de pan, diciendo: te ruego que me añadas a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Dios da el ministerio y Dios quita el ministerio. Dios había ofrecido a la casa de Aarón que siempre de su familia iba a haber gente que esté delante de él ministrando.
Pero como se comportaron de esa forma tan impía delante de Dios, Dios los cortó a ellos. ¿Y saben a quién puso? A Samuel, que no pertenecía directamente a los descendientes de Aarón. Era levita, sí, pero Dios es soberano para hacer lo que Él quiere. Y al que le había dado el honor y el privilegio de estar delante de Él para siempre, lo cortó. Y al que no había sido designado para esa función, lo trajo y lo puso aquí. Porque Dios da el ministerio y Dios quita el ministerio. Cuídate. Si tú no arreglas tu vida y si tú no andas conforme a lo que Dios quiere, te cortará y pondrá a otro en su lugar. Dios es santo, Dios es justo. Las iglesias de Jesucristo en la actualidad son una afrenta y una vergüenza para la santidad de Dios. Tenemos que vivir como Dios quiere, andando con temor delante de Dios y con respeto, con mucho respeto delante de Dios. Si tú juegas con Dios, atente a las consecuencias, porque Él ha dicho: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, yo también los despreciaré. Ellos serán tenidos en poco. ¿En qué posición estás? ¿Dónde estás? ¿En los que honran a Dios o entre los que lo mismo les da, de los que no tienen respeto por Dios? Quiero que inclines tu cabeza un momento, cierres tus ojos y deja que Dios te siga hablando, que te diga a Él: tú eres mi hijo, mi hija amada, tú me tienes respeto, me tienes consideración. Mira el privilegio del lugar donde yo te he puesto. Estás dentro del grupo de los sacerdotes. ¿Me estás ministrando a mí con bien? ¿Estás animando al pueblo a que me sirva? ¿O estás siendo un estorbo? Y tu misma vida es una vida sin temor para conmigo, sin cuidado de mí, sin respeto hacia mí, sin obediencia hacia mí. ¿Eres tú un hijo de Dios que vive su vida como si Dios no hubiera dado ninguna orden? Cuida tu relación con Dios, búscala, comprométete con Dios. Si hay cosas que tú tienes que quitar de tu vida, quítalas para agradar a Dios. No te agrades a ti mismo, agrada a Dios. Padre, que tu Espíritu Santo nos haga reflexionar una y mil veces sobre la importancia de esta condición. En el nombre de Jesús, amén.